Let me ask you, do you ever go to the movies? Rarely. Al cine se va a tener una experiencia vital a partir de lo estético perceptivo. O dicho con más precisión, se va a hacer la experiencia. ¿Se acuerdan? Esta sería la tesis. Lo hemos dicho en varias ocasiones y no nos cansaremos de decirlo porque resulta definitorio respecto a la categoría específica de lo cinematográfico por comparación a otras categorías. El cine nos afecta en su visionado. Tanto que hay una ingente cantidad de gente que se niega a ver determinadas películas. Algo que simplemente se debe a que la experiencia, llamémosla estética para entendernos de momento, no se obtiene sin más, al menos no a la manera de las artes plásticas, sino que se hace en el durante. Observen lo que dice uno de nuestros habituales seguidores del canal, Guillermo Martínez Coello. Dice: cuando vi Leviatán, de Sviagintsev, me hice esa pregunta: ¿por qué veo cine? ¿Por qué algo tan doloroso puede al mismo tiempo parecerme tan maravilloso? Y es que cuando se visita un museo y se va de cuadro en cuadro, o si lo prefieren de obra en obra, digamos que se obtiene de cada obra un pequeño impacto en el que casi siempre se impone lo intelectual a lo emocional, debido casi siempre a la racionalización de los conocimientos previos, sobre todo en el arte a partir de las vanguardias. Algo que sucede de forma tan inevitable como poco consciente. Si quieren, podríamos hablar de la emergencia de una incierta emoción en algunas obras muy puntuales devenida de lo formal, una emoción cuyo grado rara vez alcanza la posibilidad de ser transformativa, la experiencia. Por débil, si quieren. El caso es que cuando esos impactos nos advienen, interfieren de forma muy básica en el espectador. Por eso los llamamos impactos débiles. Sin embargo, hay algo que caracteriza la experiencia de ver cine. En cada secuencia de una película, incluso en cada plano, hay un antes y un después encadenado, más allá de otras cosas vinculadas a la trama. Cada momento del visionado se corresponde con lo que Platón llamaba anámnesis, ese momento del presente continuo que se encuentra condicionado por el pasado, en forma de memoria, y que se proyecta hacia el futuro, que solo depende del entendimiento de ese pasado. Y la trama, siempre necesitada de anámnesis, no lo olvidemos, es algo que cada espectador hace suya a partir de un inevitable analogado cargado de proyecciones y espejados. Lo hemos dicho en varias ocasiones en el canal. Proyecciones y espejados, esto es deseo. Sam, this is the last time. Lo específico cinematográfico se encuentra en lo que podríamos denominar lo inmersivo absoluto, aunque podríamos añadirle, para ser más precisos, lo inmersivo absoluto y extremadamente subjetivador. Inmersivo en la medida en la que nos abandonamos a historias, relatos que nos son ajenos en el espacio. Puede suceder en Nueva York, en Tokio, en Copenhague, en París. En el tiempo, pueden ser ambientadas las películas en la Edad Media, en el siglo XIX, en los años 50. E incluso en las propias tramas. Pueden tratarse de cosas que no son ajenas, como el secuestro, la prostitución, el asesinato, la economía, la bolsa. Y absoluto, en la medida en la que no sirve de nada racionalizar la experiencia cuando un sentimiento o una emoción nos aborda y nos desborda. Puede que alguien no le dé importancia a lo que significa reír en el cine, entre otras cosas porque lo puede hacer todo el mundo muchas veces al día en circunstancias normales y además gustar de ello. Pero seguro que sí que le da importancia a lo que significa llorar. Llorar por pena, tristeza o desconsuelo, o sufrir, algo de lo que todo el mundo huye en la vida real.
El cine consigue provocar esas intensas emociones y creo que no le damos la importancia que se merece. Ni a la primera, reír, que es lo que todo el mundo desea, ni a la segunda, sufrir, que es eso de lo que todo el mundo huye, pero que al parecer necesita, quizá por catarsis o por introspección, o por búsqueda del yo, o por un sistema de contrapesos, o por pura lógica existencial. Recordemos lo que decía nuestro seguidor. Cuando vi Leviatán, de Biancev, me hice esa pregunta. ¿Por qué veo cine? ¿Por qué algo tan doloroso puede al mismo tiempo parecerme tan maravilloso? Ese inmersivo absoluto es precisamente lo que diferencia el obtener una experiencia, impactos perceptivos ante cuadros, de el hacer la experiencia. La que nos adviene sin que seamos muy conscientes de ello y porque en ella andamos perdidos, abandonados. La sensación de plenitud emocionante ante la naturaleza sublime, por ejemplo, un paisaje sublime, no activa nuestra subjetividad en la medida en la que no involucra al deseo. Llorar de emoción ante un paisaje o un cuadro no es lo mismo que llorar por desconsuelo ante una escena que vivimos en el cine, en una proyección dominada en última instancia por el deseo. Porque ese inmersivo absoluto no es otra cosa que el conjunto de proyecciones y espejados que, sobre todo en el mejor cine, infieren e interfieren en el espectador. Inferir, causar un daño grave, una ofensa o un agravio. Interferir, primera definición, interponerse, una persona o una cosa, en el proceso o desarrollo de algo de manera que lo altere o lo impida. Segunda definición, crear conflicto, la coincidencia de una cosa con otra. Y lo hace, digamos que de forma inconsciente, pero absolutamente real, como un bombardeo de puntungs encadenados y con un relato al que nos abandonamos. Desde luego que inconsciente, porque solo la inconsciencia puede hacernos olvidar que lo que nos está haciendo sufrir en el visionado de la película es solo un conjunto de simples manchas luminiscentes que emanan de una superficie plana. Ninguno de nosotros es Rick ni Lisa, pero todos nos emocionamos ante ciertas secuencias de Casablanca. Podría decirse, por resumir, que durante el visionado, el sujeto que se introduce en una dimensión que le es totalmente ajena, no olvidemos, insisto, que se trata de actores, y sin embargo, y a pesar de todo, se producen proyecciones y espejados que generan emociones y sentimientos que desbordan al propio sujeto. No nos cansaremos de repetirlo. Algo que rara vez sucede en el arte plástico, que produce impactos débiles y generalmente no transformativos. Y algo que, por ejemplo, no sucede en esta otra categoría artística como puede ser la música. Sin duda que cualquiera se puede emocionar ante una pieza musical en el transcurso del durante, pero carece de la potencia de lo negativo. Es cierto que alguien puede emocionarse, incluso llorar, ante el triple concierto de Beethoven, o si quieren, ante un concierto de los Rolling Stones, es lo mismo. Pero nadie sufre en términos dolorosos escuchando música en un auditorio al que acude por voluntad propia. Y esto más allá de que esas determinadas piezas concretas que puedan generar cierto rechazo a alguien muy en particular debido a los recuerdos que convocan, ¿no? Que es una peccata minuta si hablamos de universales. A mí, por ejemplo, el Adagio de Albinoni puede provocarme una gran tristeza, pero escucharlo no alcanza ni de lejos la magnitud de los sentimientos que puede provocarme ver una de esas películas que justifican la frase «el cine nos afecta y mucho». De hecho, puedo escuchar ese Adagio de Albinoni sin sufrir demasiado y, sin embargo, cuando acudo a ver una película de Haneke, siempre lo hago con miedo, porque no siempre cuento con el estado de ánimo necesario o el adecuado. Hay mucha gente que no soporta los dramas, otra que no soporta el terror y otra que no soporta la violencia. ¿Y sabemos por qué? Porque además de hacérselo pasar mal, que ya es decir,
ir al cine a pasarlo mal, les dejan mal cuerpo. Frase perfecta para describir una sensación que va más allá de lo puramente mental. Por resumir, los productos cinematográficos son artefactos que, realizados a partir de una tecnología, son capaces de generar emociones verdaderas por vívidas y profundas, esto es, por vividas profunda y realmente. Así, con independencia de lo que se espere de cada visionado, la experiencia de ver cine se hará en el durante, más allá del pozo que deje en el cuerpo. Ya hemos visto que mal cuerpo en ocasiones. Pero no tanto a partir de una simple ficción, cuanto a partir de la relación directa del visionado con una verdad. Esa verdad que se vive como tal desde la subjetividad del individuo en el durante. Podríamos expresarlo así. Un espectador conmovido durante una película es un sujeto que ha perdido pie en pared. Que por eso resulta una barbaridad abordar el hecho cinematográfico desde lo teórico como si se tratara de un simple asunto filosófico o puramente objetivo o exclusivamente tecnológico. O como si su análisis pudiera desvincularse del asunto que en última instancia otorga al cine esa potencia tan bestial, el deseo. Es una barbaridad entonces porque con ello se elude e ignora al espectador. Y no se trata ni mucho menos de pensar por él o de escuchar a ese espectador. Se trata simplemente de contemplar su existencia, la del espectador, en un artefacto que en esencia contiene esa potencia transformativa y que convoca e involucra de forma tan colosal al deseo, que a su vez contiene como posibilidad la potencia de lo negativo, como hemos apuntado. Y perder pie en pared no solo significa para el espectador pasarlo mal, significa desestabilización de la consciencia, algo que puede lograr tanto Stalker como Pretty Woman, o incluso una concreta secuencia de cualquier película de serie B. Nuestra conclusión es que no podrá ser eficaz ninguna aproximación al medio cinematográfico en la práctica concreta de un análisis si ésta no contempla lo que resulta constitutivo y esencial al mismo medio, el espectador indisociable de su deseo. De tal forma que no podrá haber análisis serio que no contemple de forma implícita el asunto de la expectación. Y ahora deberíamos añadir, en la medida en la que el cine responde a las expectativas abstractas de miles de millones de sujetos usuarios. Hablamos de cine como artefacto simbólico poético que nada tiene que ver con el arte. Con el arte en tanto que categoría que nunca ha tenido en cuenta al espectador, porque potencialmente en el arte son muy pocos los espectadores. No hay más que ver este gráfico. En azul, los museos de arte contemporáneo a donde se puede ir a ver obras de arte moderno y contemporáneo. Unos cientos de miles frente a los miles de millones que situamos en rojo en el mismo mapa para ver y comprobar la cantidad de gente que con respecto al arte ve cine a diario, consume cine a diario, necesita ver cine a diario. La existencia de ese multimillonario conglomerado de expectaciones deseantes no puede ser ignorado cuando se analiza el hecho cinematográfico. Y lo que resulta de igual importancia, hace ineficaces todas las analogías con otras categorías artísticas. El cine vincula la expectación a la verdad, una verdad subjetiva, sin duda, pero la verdad que se vive en la experiencia perceptiva inmersiva. Y todo a partir del deseo. Una verdad que por muy subjetiva que sea, o precisamente por ello, puede llegar a ser transformativa. No olvidemos que perder pie en pared no es sino darse de bruces con lo real. Y darse de bruces con lo real es lo único que puede ser transformativo. Hit me. Hit me. Veamos una secuencia que lo explica estupendamente. Se trata de una especie de monólogo que le hace un productor cinematográfico a un guionista que aún no ha entendido muy bien cómo funciona eso de conmover al espectador. Estamos en la película El último magnate, de Elia Kazan.
Una película, por cierto, y vaga la anécdota, que vi con mi padre cuando yo tendría 16 años y que para mí fue toda una revelación. De hecho, fue mi película favorita durante mucho tiempo, al menos hasta que vi Roma de Fellini. El escritor Boxley entra en el despacho del productor Starr, interpretado por Robert De Niro, despotricando porque le han modificado groseramente su guión dos gacetilleros contratados por el productor. You stuck me with two hacks. El escritor describe el motivo de su ofensa y el productor le interpela. Would you write that in a book of your own? Of course I wouldn't. I inherited this absurd situation. Está claro que existe una discordancia de presupuestos ante el productor y el guionista. Por ello, Starr, el productor, le pregunta: Let me ask you. Do you ever go to the movies? Rarely. Y aquí viene lo más llamativo de la secuencia. El productor se levanta enérgicamente de la silla al tiempo que le pregunta: Listen, has your office got a stove in it that lights with a match? I think so. Se trata de una pregunta que, por supuesto, no viene a cuento. Nada hay en todo lo que ha decidido en la película que confiera sentido a esa pregunta. Se trata, en definitiva, de una pregunta que requiere no tanto una respuesta como una explicación. El productor continúa y le conmina a imaginar ante un supuesto. Suppose you're in your office. You've been fighting duels all day. You're exhausted. This is you. A girl comes in. She doesn't see you. She takes off her gloves. She opens her purse. She dumps it out on the table. You watch her. This is you. Now, she has 2 dimes, a matchbox, and a nickel. She leaves the nickel on the table. She puts the 2 dimes back into her purse. She takes the gloves. They're black. Puts them into the stove. Lights a match. Suddenly, the telephone rings. She picks it up. She listens. She says, I've never owned a pair of black gloves in my life. Hangs up, feels by the stove, lights another match. Llegado a ese punto, todos queremos saber qué es lo que pasa, aunque no sepamos nada de esa chica y no sepamos por qué los guantes son negros, y aunque se nos haya olvidado por qué le ha preguntado al escritor si tiene una estufa en el despacho. Suddenly, you notice there's another man in the room. Watching every move the girl makes. What happens? ¿Y qué pasa? Esa es la cuestión. What was the nickel for? Jane, what was the nickel for? The nickel was for the movies. Es decir, no sabemos qué pasa, pero los 5 centavos eran para ir al cine. Podríamos acabar aquí porque resulta explicativa respecto a la tesis aquí propuesta. ¿Qué pasa? No lo sabemos. Pero al igual que el guionista, queremos saber. De todas formas, aún sucede algo más en esa secuencia porque el guionista sigue sin comprender nada. What do you pay me for? I don't understand the damn stuff. Yes, you do. Or you wouldn't have asked about the nickel.